aceptar nuestra invitación para ser ponentes en esta mesa que nos resulta tan importante pues para poder exponer y llegar a entender muchas de las cosas que se están dando ahora mismo en la educación. Y bueno, voy a comenzar haciendo una breve introducción de la biografía de cada una de las personas que tenemos en la mesa. No voy a contar todo porque si no sí que nos da la hora de la comida y de la cena, así que va a ser un breve extracto. En primer lugar, sentado en la silla de en medio, tenemos a Alejandro Tiana Ferrer, que es licenciado y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de la Universidad del área de Teoría e Historia de la Educación. Fue rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y ha venido trabajando desde 1980 en las áreas de Historia de los sistemas educativos contemporáneos. Es autor y coautor de 25 libros y más de 200 artículos y capítulos de libros sobre diversos temas de sus especialidades. Actualmente es el secretario de Estado de Educación y Formación Profesional en el Ministerio de Educación. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. A mi lado tenemos a Manuel Menor Currás, licenciado en Historia y doctor en Pedagogía. Ha enseñado Ciencias Sociales en secundaria. Coordinó entre 1983 y 1987 el proyecto de Educación para la Convivencia. Escribe periódicamente sobre políticas educativas, sobre todo en Escuela, Mundiario o Trabajadores de Enseñanza. Muchas gracias. Y en tercer lugar tenemos a José Luis Pazos Jiménez. Desde el año 2000 pertenece al movimiento asociativo de madres y padres del alumnado en defensa por la escuela pública. Ha presidido las juntas directivas de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, de Madrid, y CEAPA, la Confederación Estatal. En representación de estas entidades ha sido miembro de instituciones participativas, como el Consejo Escolar del Estado, el Consejo Estatal de Familias y el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Gracias, José Luis. Vamos a comenzar esta mesa con sus ponencias. En primer lugar, expondrá, señor Tiana, la actualidad del articulado y su plasmación en la ley. Después tendremos el honor de escuchar a Manuel Menor sobre cómo se gestionó el libro y con qué finalidad. Y en último lugar, escucharemos a José Luis Pazos hablarnos sobre la participación de las familias en la educación, vivencias contrarias a lo que debería exigir la Constitución. Y bueno, cada uno de ellos tendrá un turno aproximado de 15 minutos. Estaré pendiente del reloj. Y bueno, luego ya os continuaré contando cómo se va a disponer el tiempo, cuando queráis. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Y vamos a ello, vamos a hablar de nuestro libro. Que dice, Manolo, ¿lo has traído? Digo, claro, para que se vea que existe, no es una entelequia. Bueno, la verdad es que este libro, aunque Manolo contará cómo se gestó y todo lo que hay detrás, igual hubiera sido bueno que hablase del primero, pero en fin, en cualquier caso, ya que me dan la palabra, pues hablaré. Se gestó antes de tener yo ninguna responsabilidad ni pensamiento de tenerla en el Ministerio de Educación y respondió a un ejercicio colectivo de reflexión sobre el artículo 27 de la Constitución, lo que significó, lo que dio de sí, los debates que generó y las insuficiencias que puede tener y las perspectivas que tenemos por delante. Y por eso el libro se llama el artículo 27 de la Constitución, Cuaderno de Quejas. Yo creo que ese es el sentido. El artículo 27 de la Constitución es un artículo fundamental para organizar lo que es la cuestión educativa en toda la etapa constitucional a partir del año 1978 y fue un artículo muy complejo y muy complicado de aprobar. De hecho, ustedes saben que se dice que la Constitución fue fruto de un consenso constitucional. Yo creo que básicamente es cierto. La Constitución surgía al final de un régimen franquista que en sus últimos años había tenido
bueno, ya cambios respecto a lo que había sido el primer franquismo, no se puede pintar de rosa ni mucho menos, pero es verdad que los últimos años ya no era lo mismo que los primeros, y sobre todo yo creo que lo más importante es que la sociedad española había cambiado ya bastante, había cambiado mucho y el franquismo seguía existiendo, habían desarrollado en la época tecnocrática lo que se llama una modernización sin modernidad, un cambio, pero sin cambio político, pero en cierta manera, en algunas cosas era casi más una superestructura que otra cosa. Yo creo que eso es lo que explica que la transición y el cambio fuese más fácil de lo que algunos hubiesen aventurado, que muchas de las cosas que habían supuesto motivos de tensión muy fuerte, de enfrentamientos brutales, décadas antes, pues ya en ese momento habían ido suavizándose simplemente porque la población se había ido renovando, porque habían pasado 40 años y ya había mucha gente joven y gente que había hecho otra vida y había salido fuera y demás. Entonces yo creo que eso hay que entenderlo así. La consecuencia es que cuando se afrontó el cambio constitucional, pues es verdad que se buscó un consenso. Yo creo que ahí hay bastantes razones que jugaron. Existía una memoria colectiva todavía de lo que era la guerra civil y yo creo que eso pesó bastante, en el sentido de que hubo algunos de los líderes de ese momento que pensaron no vamos a jugarnos volver a lo anterior, sino que hay que hacer otra cosa distinta. Ahora no estamos en ese momento y, por tanto, esto ya no es un peso tan fuerte, pero en el 78, 77, 78 sí que lo era. Socialmente todavía se percibía, como decir, bueno, esto vamos a ver si lo arreglamos de otra manera. Había habido una serie de cambios que se habían ido produciendo en la relación, por ejemplo, de las comunidades históricas, ahora lo llamamos comunidades autónomas, las regiones históricas con el país. Entonces ahí la elaboración de la Constitución pues, estuvo guiada efectivamente por una idea bastante generalizada de consenso. De todas maneras hubo algunos temas en los que eso tuvo algunas dificultades mayores. Un ámbito en el que tuvo dificultades fue precisamente de la articulación territorial del Estado. El célebre título octavo de la Constitución, que define finalmente España no como un país centralizado, ni como un país federal, sino como esto ambiguo, que es lo que se ha dado en llamar el Estado de las autonomías, que permite que distintas comunidades tengan distinto grado de competencias o de responsabilidades en distintos ámbitos, y que eso en su momento se resolvió como se pudo por esa vía. Hay que recordar que hubo presiones muy fuertes, militares, aquella célebre frase, yo creo que era de, no sé si era de Milán del Bosch, o quien que decía España antes roja que rota, esa idea estaba ahí muy presente, ¿no? De Yagüe. Y entonces la verdad es que se mantiene esa idea y se intenta resolver como buenamente se puede. Bueno, hoy, pasado el tiempo, vemos las insuficiencias de lo que hubo, pero esto fue así. Pero otro ámbito que es sabido, que fue ámbito de gran debate y confrontación, fue el ámbito educativo. El ámbito educativo y religioso, digamos, sobre todo en la conexión. En el régimen franquista se produjo un cambio absoluto en la distribución de la enseñanza pública y privada en España. Bien, es verdad que cuando llegó la Segunda República las tasas de alfabetización eran muy bajas, o sea que en realidad había una enseñanza pública, sí, predominante, pero muy débil en comparación con lo que hacía falta. Había un montón de población sin escolarizar y, por tanto, es verdad que la enseñanza pública era más fuerte, sobre todo en la secundaria, en el bachillerato, pero realmente el sistema era débil, ¿no? Y entonces el régimen franquista amparó enormemente a la enseñanza privada y sobre todo a la enseñanza privada eclesiástica, de las órdenes religiosas, ¿no? Yo creo que todo eso pesó mucho en el momento del debate constitucional. Yo tuve ocasión de estar en un acto que hubo en el Congreso, en el anexo del Congreso, sobre cómo se había hecho la Constitución. Yo creo que pues, debió ser hace 10 años, en el 30 aniversario o algo así, y algunas personas allí manifestaron realmente el grado de presión que hubo por parte de la Conferencia Episcopal, de las autoridades eclesiásticas, etcétera, lo que explica la gestación de los acuerdos con la Santa Sede, etcétera, y la defensa como punto central de la enseñanza católica, no solo de la enseñanza de la religión, sino de la enseñanza impartida por las órdenes religiosas. Y yo creo que todo eso pesó enormemente a la hora de configurar en la Constitución el artículo 27. El artículo 27
fue de los pocos que estuvo a punto de romper el consenso constitucional. Eso está, en fin, escrito y realmente fue un punto muy complicado de tratar. Tan complicado que la propia configuración del artículo dice lo que expresa esa contraposición, ¿no? Cuando hubo la ponencia constitucional, cuando llegó al artículo 27, bueno, entonces no era el 27, luego ya con la última numeración de la Constitución se quedó en el 27, entró en un debate sobre, estaban de acuerdo en que había dos principios que había que consagrar por encima de todo, que eran el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, pero incluso se entró en un debate de cuál de ellos debía estar formulado en primer lugar, cuál debía ser el apartado 1 y cuál debía ser el apartado 2. Y la resolución de eso yo creo que es muy sintomática de cómo se resolvió el artículo 27, ¿no? Y dice, todos tienen derecho a la educación, punto, se reconoce la libertad de enseñanza, punto. O sea, que se yuxtapusieron. Ni siquiera se puso uno por encima de otro, sino se yuxtapusieron. Y todos los puntos del artículo 27 lo que vienen a hacer es yuxtaponer, en general, principios procedentes de la izquierda, en términos generales, digamos, y principios procedentes de la derecha o defendidos por la derecha en términos tradicionales, ¿no? Entonces así, y se van casi hasta contrapeando. Pues dice, mientras que uno dice la educación estará orientada al desarrollo de las personas, el 2, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales, pues una defensa de la izquierda siempre tradicional. Y el 3, en cambio, dice, los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es un principio procedente de la derecha. El punto 4, este es en general, no fue objeto de polémica, es la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Esto es muy interesante desde el punto de vista técnico porque luego las leyes son las que definen lo que es enseñanza básica. O sea que la LOCSE, la LOE, las distintas leyes dice la enseñanza básica está compuesta por, ahora actualmente lo que dice es por la educación primaria y la educación secundaria obligatoria. Y entonces no es que lo llamemos enseñanza obligatoria, lo llamamos enseñanza básica, pero es obligatoria y gratuita. Puede haber etapas como la educación infantil, el segundo ciclo de educación infantil, que tiene consideración la ley de gratuita, pero no de obligatoria. Digamos que ahí puede haber, y por supuesto puede haber enseñanzas no obligatorias que sean gratuitas en centros públicos, o sea, digamos, hay otras configuraciones, pero esta es más común. Luego, la quinta es la que dice que los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes, una concepción de la programación más procedente de la izquierda. Mientras que el siguiente se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales, es una libertad de creación frente al Estado que ha sido siempre una defensa más de la derecha, ¿no? En el séptimo es otra vez más de la izquierda. Los profesores, padres y en su caso alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. El octavo, bueno, este es más general, los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes, pero el noveno vuelve a ser más procedente de la derecha. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. No es que diga que tenga que haber un sistema de conciertos, puede permitir eso u otros. Aquí se amparan algunos para decir se podría desarrollar un sistema de cheques escolares. Obviamente la Constitución no establece cuál sea el procedimiento, dice el que la ley establezca y a cambio de qué. Recordemos que cuando se hizo la Constitución existía un sistema de subvenciones a los centros docentes privados, pero a cambio de nada, o sea que recibían subvenciones de distinto porcentaje. Yo trabajé en aquella época, estaba trabajando en el Colegio Siglo XXI de Madrid, que era una cooperativa de padres y recibía subvención
aunque no existían conciertos ni cosas de ese tipo, ¿no? Y el último, el punto 10º, es el que se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Asunto que había tenido mucho conflicto en el siglo XIX, finales del XIX, que llevó a la creación de la Institución Libre de Enseñanza y cosas similares, pero que en este momento ya era algo aceptado por todos, ¿no? Entonces, esto es, yo creo que hay que entenderlo, perdón por haberme entretenido en esto un poquito más, pero yo creo que hay que entenderlo para entender qué es lo que significa el 27. O sea, el artículo 27 realmente es, bueno, lo podemos denominar como queramos. Si uno utiliza los términos que utilizan algunos politólogos bien conocidos, pues podríamos decir que es un pacto básico, ¿no? En el sentido de que llega a un acuerdo, pero si ustedes prefieren llamarlo más peyorativamente una componenda o lo que quieran, pero es esto, ¿no? En realidad, el artículo 27 lo que hace es juxtaponer principios de distinta procedencia, ¿no? Y eso es lo que explica el conflicto que ha generado su aplicación a lo largo del tiempo. Porque, claro, en realidad cuando uno dice, bueno, el que hablaba del consenso básico en esos términos es Giovanni Sartori, un politólogo muy conocido que yo creo que falleció recientemente, Sartori. El caso es que él, en varios de sus libros sobre lo que es la democracia, habla de esto. Entonces habla de distintos tipos de consenso. El consenso básico, primero el consenso procedimental, que es el que dice, oiga, la separación de poderes, que haya determinadas leyes que rigen tal, dice, sin eso no puede haber democracia. El consenso básico, que no es imprescindible, pero que es muy deseable, porque es este tipo de acuerdos básicos, y luego el consenso político, que es el consenso que lleva, digamos, a un paso más allá, y él dice que desde luego no es exigible, incluso duda de que sea deseable, porque es el terreno del disenso. Es decir, en política tiene que haber terrenos de consenso y terrenos de disenso, porque si no, si hubiera solo consenso, quiere decir que es muy difícil que se manifiesten opiniones contrarias, que legítimamente deben poder manifestarse y poder pelear con otras, en fin, democráticamente, por ver cuál es la que tiene una concepción mayoritaria. Por lo tanto, tiene que haber las dos cosas, ¿no? Entonces, el artículo 27 consigue ese consenso básico, pero con esas dificultades que tiene, como digo, y de ahí derivan muchos problemas. Claro, la UCD, después del artículo de aprobarse la Constitución, propone la Ley Orgánica del Estatuto de los Centros Educativos, la LOECE. Esa ley pretende ir más allá en la defensa de la libertad de la enseñanza de lo que el Partido Socialista y el Partido Comunista creen que debe ir, lo llevan al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional les da la razón en mucha medida y, por tanto, golpea mucho a esa ley. Prácticamente es una ley que no se llegará a aplicar porque habría que haberla rehecho y entonces ya llegamos al final del gobierno de UCD. Entonces, el gobierno de Felipe González hizo la LODE. La LODE fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por la derecha, pero el Tribunal Constitucional le dio básicamente la razón al gobierno, o sea, cambió dos pequeñas cosas, pero lo mantuvo, y a partir de ahí casi todas las leyes de educación que ha habido han sido objeto de recursos ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de que la LOE no recibió ningún recurso ante el Tribunal Constitucional. Creo que tuvimos muchísimo cuidado, porque básicamente hay dos motivos por los que pueden tener, digamos, recursos al Tribunal Constitucional. Uno, básicamente, es por saltarse los principios, y ahora han visto ustedes, por ejemplo, la LOMCE recibió muchos pues, por el tratamiento de la igualdad o de la desigualdad, por ejemplo, de la enseñanza segregada o no, el tratamiento de la religión, etcétera, diversas cosas de contenido, pero luego, por otro ámbito que no tiene que ver con el artículo 27, sino con el título 8º, que es por el reparto de competencias entre Estado central, comunidades autónomas, etcétera. Son los dos grandes motivos de conflicto constitucional en esta materia, ¿no? A partir de... Ya termino, A partir del 82, de que el Partido Socialista ganó las elecciones del 82, lleva a cabo una tarea que yo recojo en el capítulo del libro, que es la que Maragall, el entonces ministro, dice que es constitucionalizar la educación.
Es evidente que adaptar la educación al marco constitucional obliga a cambiar muchas cosas, incluso de la Ley General de Educación, que era una ley que en ese sentido era más avanzada de lo que había sido el franquismo como tal, pero va a ello, y eso lleva a elaborar todo un conjunto de leyes. Cuando se habla, es que han sido tantas leyes, sí, claro, pero es que hizo falta adaptarlo entero. Y claro, la Ley de Reforma Universitaria, la LODE, que vino a enmendar lo que la LOECE había sido desautorizado por el Tribunal Constitucional, y luego posteriormente la LOCSE, que es Ley de Ordenación del Sistema Educativo, etcétera, son todas ellas leyes que lo que hacen es, como dijo el ministro, constitucionalizar el sistema educativo español, ¿no? A partir de ahí es donde surgen los conflictos. Yo aquí me voy a parar, para no pringarme mucho, pero luego habrá ocasión de hablar en lo que quieran, pero ahí es donde surgen los conflictos, y como yo me he leído los artículos de ellos dos y han sido más incisivos en algunos de los conflictos, estos van a salir. Y es, bueno, y el artículo 27, ¿cómo podemos valorarlo? ¿Sería posible cambiarlo? ¿Sería deseable cambiarlo? ¿Qué podríamos hacer con él? ¿Se podría interpretar algunas cosas de otra manera que como se ha interpretado, etcétera? Bueno, ahí hay un debate muy grande abierto, que cuando se habla de posibles reformas de la Constitución, de esto no se suele hablar mucho, pero es evidente que es un tema delicado y que habría que abordar. Pero obviamente se refiere a temas más sustantivos de la Constitución, no solo a si reinan los hombres o las mujeres, sería más comparable a si hay alguien que reina o no. Es decir, toda la atribución y la discusión sobre los principios fundamentales del derecho a la educación, a la libertad de enseñanza, sus aplicaciones y demás, no son temas menores, desde luego que no lo son. Bueno. Paso al señor Menor. Muy bien. Bueno, muchas gracias en primer lugar por varias cosas. La primera, por poder hablar aquí a gente que conozco, una parte sustantiva de gente que conozco y con la que he colaborado en algunos momentos de mi vida anterior y también actualmente. En segundo lugar, por hablar en este sitio que, en fin, allá por el año 2008, marzo más o menos, estuvo a punto de pasar a ser de CaixaForum y CaixaBank, lo cual para mí era una pena porque yo trabajaba ahí arriba en el llamado actualmente Instituto Isabel la Católica, pero que en origen no es Isabel la Católica, sino que es Instituto, Escuela, Sección de Retiro. Dicho de otro modo, un instituto de élite, diríamos, de élite dentro de lo que la calidad de la institución libre de enseñanza y sus allegados, particularmente la gente de la República, entendían que debía ser la enseñanza pública. Bien, ese instituto pasó a llamarse Isabel la Católica a los 3 días de entrar Franco en Madrid, igual que el llamado actualmente Instituto... La otra punta de Madrid, otro de los sitios maravillosos, al lado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Exactamente, Ramiro de Maeztu. Bien, por tanto, muchas gracias por esto. Y en tercer lugar, gracias también por hacernos publicidad de este libro maravilloso que hemos escrito y que merece la pena ser leído, porque entendíamos que hacía falta que en la conversación supuestamente democrática que nos traemos, digo supuestamente democrática porque es complicado determinar dónde empieza lo democrático, dónde empiezan otras cosas más o menos próximas o mixtificadoras de la democracia. Nos parecía que para hablar de acuerdo educativo, que era lo que estaba sustanciándose o queriendo sustanciarse en el año 2016, 2017, nos parecía que era fundamental hablar de otras cosas previas a ese acuerdo y que por lo que se iba viendo nunca salían a relucir. Los dos temas estrella que no salían nunca era en qué medida la enseñanza pública era más importante o no que la privada. Esto ya se había llegado a discutir democráticamente, claro, y también no se discutía democráticamente si
la presencia de la Iglesia, esto que ha dicho Alejandro, tenía que ser tan sustancial como estaba siendo. En esa tesitura, pues un grupo de gente, pues empezamos a pensar que había que ir a otra cosa, un poco más de fondo, más en profundidad, que ayudara a reflexionar. Y se nos ocurrió, veníamos hablando de ello hacía mucho tiempo, que había que hablar del artículo 27. Entonces, las primeras conversaciones de café fueron en este sentido. Aquí tengo todavía los borradores de las primeras ideas que discutí con José Luis y con otra persona que no está aquí, a la cual se debe sustancialmente este libro. Manuel de Puelles Benítez, una de las personas que entiendo que, con otras como Alejandro, son sustanciales en el planteamiento de una visión del conocimiento histórico de nuestra educación, sobre todo porque entienden que la historia puede aportar una enorme capacidad de conocimiento y de reflexión sobre lo que ha sucedido, lo que ha venido sucediendo, lo que sigue sucediendo. Es decir, en definitiva, creíamos, seguimos creyendo, que el peso de la historia puede más, muchas veces, que la necesidad real que tiene la gente para cambiar las cosas. Es decir, lo que le pase a la gente, muchas veces no pinta nada frente al peso de la historia. De hecho, en este libro, la introducción habla de eso, el peso de la historia, y la conclusión acaba hablando de cómo cambiar el peso de la historia. Es decir, cómo se ha ido construyendo el artículo 27, que no es gratuito, es verdad lo que ha dicho Alejandro de la transición, pero para nosotros, para muchos de nosotros, para él mismo, la historia de este asunto es mucho anterior. Viene del siglo XIX, para ser más correctos y más exactos, pues del año 1851, el primer gran concordato de la Iglesia y el Estado que condiciona la primera ley importante de tipo general educativo, la llamada Ley Moyano, señor al cual está dedicada esa calle tan bonita que hay ahí, llena de libros para quien quiera leer. ¿Por qué? Bueno, pues porque al lado estaba el Ministerio de Fomento, donde este señor era ministro de Fomento. Es que esto de la educación, como algo con capacidad, con calidad, con interés público de verdad, diríamos, al menos en el plano administrativo, no empieza realmente hasta 1900. Hasta ese momento, el Ministerio de Fomento tenía muchísimo más dinero para cuidar los caballos del ejército que para cuidar la educación de los españoles. Lo que ahora llamamos Ministerio de Educación, bueno, ahora con la segregación de universidades ya no sé cómo se llama esto, el asunto es que la educación era una pequeñita secretaría, un departamentito, un despachito, ahí en ese gran edificio maravilloso. Los caballos y otras historias, como, en fin, parte del patrimonio que empezaba a gestionarse por parte del Estado, patrimonio que, en fin, las líderes de la desamortización habían venido a traer al Museo del Prado, por ejemplo, bueno, pues había empezado a estar gestionado por el Estado de ese momento. Bueno, por tanto, para nuestro libro era importante la reflexión histórica y no ceñirnos estrictamente a esta cosa última de nuestras vidas mortales, de los últimos 40 años vividos en la transición, a los que muchos de nosotros podemos agregar más de 30 de la anterior situación, que no había Constitución, había otra cosa. Bien, y en los que, como acaba de decir nuestro querido amigo Alejandro, pues resulta que quien mandaba era otra cosa. Esa situación que él ha pintado, que bueno, fue determinante del dichoso artículo 27. En sustancia, la última razón de este libro fue el cabreo. Uno tiene derecho a estar cabreado y yo creo que es la mejor posición que tiene cualquier ciudadano ante lo que sucede. Uno de los últimos representantes que pronto podrán leer, creo que ya se lo ha dicho hace un rato,
va a sacar un librito maravilloso, maravilloso, lo juro, que se llamará precisamente No nos callarán. Y les juro que ahí están las razones fundamentales por las que nosotros escribimos el artículo 27. Este libro sobre el artículo 27, perdón, el artículo 27 nosotros ojalá lo hubiéramos escrito, lo hubiéramos... Bien, el asunto es que todo el cabreo que ustedes, como asociación de padres, que conozco muy bien, han tenido, sobre todo desde los años 2002, particularmente desde el 2003, en que una señora llamada X se subió al poder y empezó a pensar que aquello era su patrimonio, dicho con terminología histórica, como si no hubiera acabado el antiguo régimen, en el sentido clásico, eso termina en 1789. Bueno, pues hete aquí que un aristócrata de clase popular o pseudo-popular, pues nos quiere decir que tiene una imaginación loca para arreglar esta cosa de la educación de los madrileños en particular. Y entonces, ustedes como asociación, resulta que les han salido rana, en el sentido de que han estado permanentemente dándole la lata a esta pobre señora y ella a su vez dándosela a ustedes. Empezó por quitarles el local que tenían, siguió con el tema aquel maravilloso de las camisetas y continuó por múltiples manifestaciones que se resumen exactamente en esto. Esto se refiere a lo que sucede en marzo de 2009. El 25 de marzo se produjo una nueva huelga general educativa que la FAPA apoyó, con los mismos lemas de las anteriores, entre ellas esa de no nos callarán, etcétera, etcétera. Las voraces políticas de Aguirre cada vez acumulaban más aristas que justificaban sobradamente tanto la huelga como la manifestación de aquella tarde. En las notas de prensa que emitía su gobierno esos días, había un guión repetitivo que daba qué hablar porque en las noticias que emanaban de ese foco se ratificaba la inquietud que causaba, entre otras, la gestión de materias como el recorte de los presupuestos para la educación pública, menos recursos para las familias, la reducción de las becas de libros de texto y de las de comedor. Se acordarán de todas estas historias, seguro. La disminución de recursos para el funcionamiento de los centros educativos, la eliminación de las rutas escolares, el cierre de bachilleratos nocturnos, eliminación del ciclo 06 en las escuelas infantiles públicas, el regalo de terrenos públicos a empresas privadas, ¡qué maravilla! 100 y pico casos controlados y constatados. Ojo, y estamos hablando de parcelas de más de 20.000 metros cuadrados dentro de este Madrid, que si usted quiere comprar un piso, le vale un ojo de la cara y parte del otro, y del hijo, y del nieto, y del tataranieto, en este momento. La masificación de los centros, los impedimentos a la participación de las familias, la falta de interlocución con las organizaciones sociales, los retrocesos democráticos, los privilegios a élites cercanas en contra del interés general de la ciudadanía y sus legítimos derechos, el ataque a personas y organizaciones que discreparan de la política educativa del Gobierno autonómico y su Consejería de Educación, la manipulación de la realidad, se acordarán ustedes de aquellos anuncios maravillosos, con la calidad de la enseñanza, la libertad de elección de centro, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque la lista, solo eso da para un libro por sí solo, ¿vale? Bueno, un libro que podía haberlo escrito Goebbels perfectamente, pero, en fin, ya que hablamos de educación, vamos a ser educados. La manipulación de la realidad y mensajes desvergonzados como infames, lanzados por sus responsables, etiquetando a los profesores de vagos, a los padres y madres de responsables y al alumnado de delincuentes en potencia. Conste que quien escribe esto no se inventa nada. Yo lo he vivido en directo como muchos de ustedes. Por tanto, en fin, a lo mejor
nos llevan a los tribunales, por decir esto otra vez. En fin, no sería la primera vez que la FAPA entera va a los tribunales. Probablemente no va a ser la última, porque esto de la democracia es una cosa, insisto, en que hay que pelear a diario. No hay nunca nada hecho, terminado. Termino con una cosa que decía un señor que en algún tiempo se barajó como titular del nombre de la organización de ustedes, don Antonio Machado. Tiene un libro fantástico que es de plenísima actualidad todavía. Lo escribió en el año 1935 a propósito de enseñanza, de todo lo que eran las grandes aspiraciones de aquel momento y que, a mi modo de ver, lo siguen siendo. El libro está escrito en 1935, repito, se llama Juan de Mairena y, entre otras sentencias, dice lo siguiente. Es lástima que sean siempre los mejores propósitos aquellos que se malogran, mientras prosperan las ideicas de los tontos arbitristas y revolvedores de la peor especie. Nada más. Muchísimas gracias, Manuel Menor. Y damos paso a José Luis Pazos, que creo que viene a hablar de este libro. Cuando quieras, José Luis. Bueno, más que gracias, primero... Bueno, tengo tantas cosas por las que dar gracias a la Federación que el hecho de estar en una mesa redonda también, pero es una cuestión, si quieres, entre todas aquellas, menor, ¿no? En cualquier caso, gracias por permitirnos volver a hablar del artículo 27 del libro. Para mí fue un placer participar en él. Es verdad que participé en los cafés iniciales para darle forma también a la idea que evidentemente empujó Manolo desde el principio y que es propiedad o origen de él de manera insistente. Y de Puelles también. Sí, Puelles también, por supuesto, pero yo con Puelles, la verdad... Y de los que otros 10, sí, al final aceptasteis todo. Yo los cafés los tomé contigo y a cada uno lo suyo. No, es propiedad de los 10. Bueno, propiedad de todos, perfecto, pero sí que es verdad que fue un recorrido lento porque todos tenemos muchas responsabilidades, ¿verdad, Alejandro? Y le poníamos siempre, yo por lo menos así tengo que reconocerlo, un plazo posterior para empezar a escribir y le dije, tengo que terminar en la Federación para liberar tiempo y poder escribir. La verdad es que sí quisiera decir algunas cosas. Lo primero, que es un libro que merece ser leído. No es porque los que estamos aquí estemos ahí sentados. Yo he dicho a quien me ha preguntado que la parte final, donde intervenimos los representantes de los sectores educativos, pues es interesante como parte de quejas, pero para mí lo verdaderamente de valor en el libro es que cualquier persona que no tenga ningún conocimiento de cómo se ha ido generando la educación con el paso del tiempo en este país, si se lee el libro lo va a ver perfectamente. En muy pocas páginas, porque en el fondo son pocas páginas, está condensada la historia de este país en lo que nos tiene que preocupar ahora para entender por qué hemos llegado al momento en el que estamos. Que es importante entender qué ha pasado para llegar aquí, para poder luego pensar e imaginar el futuro, que creo que es la parte más importante. El pasado, en más de un sitio lo he dicho, solo debemos de tenerlo en cuenta para saber hacia dónde podemos ir y qué posibilidades tenemos de ir hacia allá. No voy a desgranar todo lo que se dice, al menos en mi capítulo, porque entonces ya digamos que igual el interés por leer esa parte es menor y tampoco se trata de eso, ¿no? Porque yo creo que hay que animaros a entrar en él. Lo que sí quisiera es hablar de varias cuestiones, porque lo que se me pide, y creo que acertadamente, es que diga, bueno, ¿y qué parte, digámoslo de alguna manera, en qué parte nos encontramos más insatisfechos, ¿no? Como representante de las familias? ¿Qué es lo que yo traté de hacer en ese capítulo? Es decir, oye, pues vale, vamos a ir repasando los 10 apartados que tiene el artículo 27 y vamos a ir diciendo en cada uno de ellos
cómo lo vemos y por qué nos encontramos insatisfechos con ellos. Hoy no hay tiempo para repasarlos todos, pero sí me gustaría destacar algunas cosas. Primero, nos encontramos insatisfechas las familias porque en algunos territorios, sobre todo, el derecho a la educación se ha quedado en el derecho a la escolarización, en el derecho a la plaza. Hay comunidades autónomas que dicen mi labor es darte la plaza. ¿Y en qué condiciones está la plaza? Pues eso ya, oye, ya lo pelearemos, ¿no? Pero yo ya he cubierto. Ya tu niño o tu niña tiene una plaza en un centro, allí va a estar todos los días, yo con la obligación de que atienda o vaya y reciba esa enseñanza básica, ya está. Claro, pero la enseñanza básica se puede recibir de muchas maneras, ¿no? Como bien recogía ahora Manolo de una parte del otro libro. Lo que sí es cierto es que se puede recoger en aulas masificadas, se puede recoger con ausencia de tiempo por parte de los docentes para planificar su trabajo en las aulas, porque hay quien piensa que el tiempo docente es meterse en el aula, soltar el rollo y marcharse a casa, ¿no? Y cuanto más tiempo le dediquemos al horario lectivo, pues no, mejor, más aprovechados están los docentes. Eso es lo que planteaban la señora Aguirre y la señora Figar, ¿no? Es decir, que están trabajando poco. Yo recuerdo a Aguirre que decía, para intentar que las familias compráramos su discurso y nos echáramos encima de los docentes, hombre, es que no quieren trabajar a 20 horas, algo absolutamente falso, ¿no? Que evidentemente todo el mundo que está en los centros educativos sabe que no es así, que un docente no trabaja solo las horas que entra al aula a dar la clase, pero se vende fácil, ¿no? Hacia quien está o quien desconoce mucho qué pasa ahí dentro, ¿no? Bueno, pues nos han planteado esto. Claro, al plantearnos esto lo que vienen a decirnos es, yo como administración ya tengo cubierta mi responsabilidad dándoles a ustedes una plaza. Luego algunos además añaden, y si usted quiere algo mejor, vaya y cómprelo en la otra red, ¿no? Ya es el colmo. Se puede cuestionar si realmente el derecho a la educación se está garantizando, no solo por esto de las ratios que decía, sino por ejemplo, las tasas de repetición, ¿no? Que haya quien se plantee que no pasa nada porque 1 de cada 5 chicas abandone prematuramente, chicos y chicas abandone prematuramente los estudios y los porcentajes de repetición que tengamos sean tan altos, pues llama la atención. No será una experiencia personal individual el decir que cuando has estado en los consejos escolares, especialmente en secundaria, y te dan las cifras de los aprobados de la evaluación no sé qué, y resulta que el 70% ha suspendido, por ejemplo, la primera evaluación de matemáticas en no sé qué curso, y dices, ¿cómo es posible? Te tranquilizan diciéndote, el año pasado estábamos en el 80%. Y dices tú, qué barbaridad, ¿no? Menuda tranquilidad que me aportas. Bien. O la desigualdad de oportunidades en la que no voy a entrar, pero que todos conocemos, ¿no? Así que sí que tenemos motivos sobrados, porque podría seguir poniendo muchos ejemplos, para sentirnos insatisfechos con el derecho a la educación. Por supuesto, con la gratuidad de la enseñanza. La gratuidad de la enseñanza es algo a conseguir. Es algo a conseguir. Para las familias la enseñanza nunca ha sido gratuita. Nunca. Siempre hemos participado en el copago. En los centros públicos también. Pagamos los libros de texto, pagamos las salidas de las actividades complementarias, pagamos que haya escenarios. Este no, pero el de mi centro de infantil y primaria, que antes ha salido mencionado, lo hicimos 3 padres, nos pusimos a ello, con los fondos de la Asociación de Madres y Padres. El escenario. Es decir, cuidado, algo que puede parecer superfluo. Bueno, depende. Claro, igual que nos puede parecer superfluo a algunas personas, no a mí, que en los centros educativos tengan cabida las artes, o otras cosas, ¿no? Claro, superfluo. ¿Para qué queremos un escenario? Si ni tan siquiera le vamos a dedicar tiempo al teatro o a la música, ¿no? Es superfluo. Bien, creo sinceramente que en el tema de la gratuidad de la enseñanza tenemos al secretario de Estado, o sea que es un buen momento para dar un leve codacito así. Hay que ir más allá en el terreno de las becas. Yo creo que él está de acuerdo, o sea que no le pongo ningún aprieto. Si le pongo luego que salga de él.
pero hay que ir más allá en el tema de las becas. Pero no porque yo plantee que haya que financiar más, no, sino porque yo pienso, soy de los que defiende que la beca existe porque no se cumple la gratuidad de la enseñanza, en la enseñanza pública. Si la enseñanza pública fuera completamente gratuita a lo largo de toda la vida, la beca no tendría sentido. Desaparecería. No habría que becar a nadie para que no ponga dinero para estudiar en la escuela pública o en la universidad pública. Yo creo que en esto estamos seguramente de acuerdo. Ya sé que los presupuestos no son ilimitados y que, por tanto, pues al final la política, es verdad, es hacer lo posible buscando el universo de lo utópico, ¿no? De acuerdo. Pero en comunidades autónomas como esta sabemos muy bien que las becas son un instrumento también de expulsión del alumnado que tiene más dificultad. Las becas del ayuntamiento, del ministerio, que ayer se daba un dato, yo desconocía, luego si quieres lo vuelves a decir, porque creo que la ciudadanía no lo sabe y debería de saberlo, cómo se dejan las cuentas públicas y qué es lo que no se puede hacer porque otros se gastaron el dinero que no se deberían de haber gastado o que lo emplearon de otra manera, que no tenían que haberlo empleado así. Bueno, pues resulta que el recorte en las becas siempre va a los que más las necesitan. Y, por tanto, hay que superar el concepto de la beca precisamente para que quien no tiene recursos económicos no encuentre un obstáculo. Porque, por ejemplo, ahora, ¿de qué le sirve a una familia tener una beca si su hijo o su hija, más allá de la matrícula, que evidentemente no habrá pagado en espera de la resolución, no puede obtener los ingresos de la beca y los tiene que adelantar? Si una familia pide una beca es porque no tiene el dinero por el que va a tener que afrontar unos gastos para los que pide la beca. Si primero afronta los gastos y después le devolvemos el dinero, no le estamos becando. Le estamos devolviendo unos gastos que ha podido afrontar, de manera que quien no los puede afrontar ya no llega a disfrutar la beca porque no va a disfrutar del recorrido vital, educativo, que tendría que tener para en algún momento llegar a recuperar unos gastos que del principio no puede hacer. Aquí hay muchas familias que, por ejemplo, han dejado de usar el servicio de comedor porque las becas de comedor llegaban tarde. Y, por tanto, empezaba el curso, el dinero a los centros no llegaba, los centros no lo podían inventar y las familias no podían usar el servicio de comedor. Y como no podían usar el servicio de comedor, al final ni tan siquiera recibían la devolución de la beca porque es que no habían hecho el gasto. Es decir, es la perversión, ¿no? Y nos hemos encontrado en eso en comunidades autónomas como esta. La creación de centros, pues sí, también es una parte que nos va a tener muy ocupados y que nos ha tenido muy ocupados. ¿Por qué? Pues porque hay una absoluta dejación por parte de algunas administraciones dejación deliberada, en cuanto a lo que es el control social de los centros públicos. Acaba de decir el consejero de Educación, que salió en la cadena SER, en un evento de las escuelas católicas, que el Gobierno quiere meter comisarios políticos en los centros concertados. No. Quiere que vuelvan a aparecer los representantes municipales que estaban en los consejos escolares y que la legislación de determinadas personas sacaron de forma deliberada. Porque existe una idea, claro, interesada, por supuesto, por parte de quien recibe los fondos públicos, de que los tiene que recibir a cambio de nada. No les podemos controlar, hay que darles el dinero y ellos ya verán en qué se lo gastan. Yo, como decía antes Alejandro, que cuando se pusieron en marcha los conciertos se les daba el dinero a cambio de nada, que los conciertos eso intentaron que no fuera así. Yo afirmo hoy, y esto es posición personal, hoy los conciertos dan dinero a los centros concertados a cambio de nada. Hoy por hoy, en algunas comunidades autónomas como Madrid, es a cambio de nada. La Administración autonómica durante todos estos años ha hecho una cosa con una precisión milimétrica. Ha ido quitando todos los elementos de control social al dinero que recibían por el concierto con un único objetivo, que no tuvieran que rendir cuentas y que eso
permitiera que incluso centros o titulares de centros privados que no querían el concierto porque les iban a exigir responsabilidades y obligaciones, no tuvieran ningún problema en acceder y solicitar el concierto porque aquellas obligaciones habían dejado de ser una reclamación por parte de la Administración. Eso se ha hecho en esta comunidad, no es la única. Así que hoy por hoy aquí, quizás suena muy fuerte decir que es a cambio de nada, pero de casi nada. Lo voy a dejar ahí, de casi nada, porque la Administración ha ido demoliendo todos los elementos de control social del dinero que reciben los centros públicos, los centros privados concertados. Y termino con una cosa porque no tengo más tiempo, yo podría, como ellos, hablar muchas horas. Totalmente insatisfecho, de mi punto de vista, el mandato constitucional del pleno desarrollo integral del alumnado. Hay muchas cosas que se dejan por el camino y que hacen que esto no sea así. Por ejemplo, os haré una referencia a lo que distingue a CEAPA o la Giner de los Ríos de la CONCAPA, contra la que no tengo nada y es completamente legítima su posición, pero nos diferencia claramente una cosa. La CONCAPA, el modelo de la derecha, lo que plantea es que el derecho a la educación es de la familia y que la familia tiene un derecho a conseguir que sus hijos y sus hijas sean copias exactas de ellos para que se perpetúe en la tradición familiar de que si uno es de derechas, o es de izquierdas, o es juez, o es lo que sea, sus hijos y sus hijas sean lo que la familia quiere que sea. CEAPA y la Giner de los Ríos plantea que el derecho a la educación es del menor y que el menor tiene que tener la libertad para ser educado de manera que rompa, si quiere, las ataduras con la herencia de sus familias y sea algo completamente distinto a lo que fueron sus padres y, por tanto, decida sobre su vida, incluso si no comulga con las ideas religiosas, políticas, sociales o como las queréis denominar, que su familia tenga. Y esta es, para mí, la cuestión fundamental que diferencia a las dos organizaciones y a los dos modelos de educación. Por eso nos podemos encontrar que hay quien plantea que tenemos que seguir manteniendo la religión dentro de las escuelas porque las familias tienen derecho a que sus hijos e hijas reciban la misma religión que ellos recibieron. Vulneran, a mi juicio de ver, el derecho de sus hijos e hijas a no recibir eso en tanto que no quieran hacerlo voluntariamente con su decisión personal y crítica cuando tengan capacidad para tomarla. La vulneran. Y la Administración, el Estado, debería de ir más allá para garantizar el derecho de esos menores a no ser adoctrinados en función de lo que sus familias quieran. El tema de la segregación de sexos. Yo recuerdo una conversación con Alfonso Aguiló, CEFE, patronal de los centros privados, conversación, reunión, comida, llamémoslo así, en la que él me planteaba en este escenario, cuando estaba de presidente de CEAPA, en este escenario de posible pacto, si nuestra organización de alguna manera iba a ser más o menos beligerante con el tema de la financiación a los centros que se segregaban por sexos. Y yo le decía que para nosotros la cuestión no es tanto la financiación, y lo digo de verdad, no es la financiación. Si son centros privados que tienen derecho a existir, el que puedan acceder a una financiación pública pues es tan inevitable como la de otros centros. De hecho, esta conversación fue antes de que salieran sentencias del Tribunal Constitucional y yo tenía claro que el Constitucional no iba a apoyar las tesis de quienes decíamos que ese dinero se le quitara. Y le decía algo que obviamente no le gustaba, y es, para mí el debate está en si esos centros pueden o no existir. El separados pero iguales, que es muy conocido, y que además Alejandro sabe que yo de ese tema ya he dicho algo, el separados pero iguales, que es el fondo de la cuestión de cómo están organizados estos centros, es algo que debe de considerarse absolutamente discriminatorio y segregador. Así ha sido, por ejemplo. A nadie se le ocurriría pensar que en esta sociedad todavía tuviéramos los tranvías en los que van los blancos en un lado
y los negros en el otro, y dicen, están separados, pero como los dos suben al tranvía, no hay problema, los dos tienen el mismo derecho. No. No me voy a extender en esto, pero creo que aquí el gobierno debe de ir un paso más allá, porque a la contraposición, o sea, a la idea de la segregación por sexo siempre se ha contrapuesto la idea de la coeducación. Y para mí, creo que la idea de la coeducación hay que superarla, porque nos deja en el debate de si hombres y mujeres tienen que estar juntos o tienen que estar separados. Y yo creo que esta sociedad ya ha ido mucho más allá. No podemos seguir pensando en una sociedad en la que hay hombres en cuerpo de hombres a los que solo les gustan las mujeres y mujeres en cuerpos de mujer a las que solo les gustan los hombres. Esa es la idea de hombres y mujeres. Y esta sociedad, afortunadamente, tiene mucho más que eso. Entonces, en estos centros, aunque se les obligara, o en la escuela pública, aunque se nos obligue a estar hombres con cuerpo de hombre a los que nos gustan las mujeres junto a mujeres con cuerpo de mujer a las que les gustan los hombres juntitos, se nos queda un montón de gente fuera, que son todas esas personas que existen y que tienen los mismos derechos, pero que no obedecen a esos dos parámetros. Y me alegra, por ejemplo, que Galicia haya entrado en el terreno desde la derecha, de las faldas. Es un terreno, el de los uniformes, que a alguno le puede parecer un debate menor. A mí me parece un debate medular, de falta de respeto a la construcción de la identidad del alumno y de la alumna, tal y como se considere desde su opción sexual, desde su identidad sexual o desde como lo queráis etiquetar. Porque hay quien todavía en ese terreno no ha querido entrar. Y yo creo que tenemos que entrar. Entonces, estos centros, para mí, sinceramente, y con esto me callo porque me excedo, deberían de desaparecer. No deberían de poder seguir funcionando. Y dicen, ya, pero es que resulta que hay un acuerdo internacional de 1960 que dice que estos centros no se consideran centros que segreguen. Y yo recuerdo que allí empieza diciendo, siempre que los estados lo acepten, esto no se considerará segregación. Siempre que los estados lo acepten. Bueno, pues ya es el momento de que los estados no lo acepten. Y yo pido que este estado no lo acepte. Muchas gracias a los tres. Han sido unas ponencias increíbles. La verdad es que no dejamos de aprender escuchándoos a los tres. Y os vamos a dirigir unas preguntas desde la Federación a cada uno de vosotros antes de abrir el turno de palabra al público. La primera pregunta va dirigida a Alejandro Tiana y la pregunta es: ¿qué derechos constitucionales se quieren garantizar con la modificación de la LOMCE que está promoviendo el Ministerio de Educación? Bueno, vamos a ver. Yo creo, al hilo de todo lo que se ha ido diciendo, yo creo que es muy interesante. Yo creo que hay que distinguir dos o tres planos que están ligados, pero que hay que distinguirlos. Uno es el plano constitucional, que son los grandes derechos que fija la Constitución. Otro es el plano, podríamos decir, legislativo del conjunto del Estado, es decir, aquello que es en lo que se concreta eso, pero que no es solo en el desarrollo de los principios, o no es de una manera directa, sino que hay muchas más cosas. O sea, ¿en qué se entiende por una buena enseñanza? Hay una protección de derechos clave, como es fundamentalmente el derecho a la educación, pero hay más cosas que, hombre, genéricamente son derecho a la educación, pero va más allá, porque el derecho a la educación, y eso lo habéis planteado antes, se puede considerar cubierto con la dotación de una plaza o se puede considerar cubierto con eso más una plaza en determinadas condiciones. Y luego hay un tercer ámbito, que es el ámbito de las políticas concretas, ¿no? Políticas que puede desarrollar el Gobierno, que pueden desarrollar las comunidades autónomas. Entonces, las tres cosas están ligadas, pero son tres cosas diferentes, y yo creo que merece la pena tenerlo en cuenta para cuando estamos hablando, ¿no? A la pregunta que tú me haces, hombre, vamos a ver, lo que nosotros intentamos en la modificación de la LOMCE es asegurar de un modo que creemos más efectivo el principio del derecho a la educación. Claro, también
en ese sentido, la LOMCE pues, también decía que defendía el derecho a la educación, pero partía de un principio que era opuesto, que era decir, todos tenemos, algo así decía en el preámbulo, todos tenemos talentos diferentes y hay que dar a cada uno la posibilidad de desarrollarlos y, por tanto, el mejor modo de desarrollarlos es llevar a cada uno por su camino para que pueda desarrollar sus talentos, ¿no? Por tanto, el que es más brillante pues irá por esta vía, el otro irá por esta, el otro irá por esta. Bueno, hay una cierta falacia porque en cuanto a qué es lo que son los talentos, cómo se configuran, cómo se construyen, cómo se diagnostican y cómo se aplican, pues no está exento de otras consideraciones sociales y tal, o sea que no es un asunto exclusivamente individual. Pero, en fin, sin entrar en eso, ese es un modelo, ¿no? ¿Cuál es el modelo que nosotros defendemos? Pues, hombre, el que hemos defendido antes y seguimos defendiendo, y es una enseñanza en la parte básica más común, no quiero decir idéntica, que todos hagan exactamente lo mismo, pero más común en el sentido de que, por ejemplo, conduzca a un solo título y no a vías diferentes conducentes a títulos diferentes o a vías de diferente valor educativo o a vías muertas, etcétera, ¿no? Entonces, está claro que esa concepción responde al modo en que nosotros entendemos el derecho a la educación, que no es simplemente un derecho a una escolarización de plaza tal, sino en unas condiciones de equidad, en unas condiciones que conduzcan al máximo de oportunidades de cada persona. En otro aspecto, pues hombre, por ejemplo, las modificaciones que introducimos en cuanto al principio de participación, el cambio de las competencias de los consejos escolares o del modo de elección de los directores y directoras de los centros educativos, etcétera, pues pretendemos también, digamos, dar respuesta a lo que entendemos que debería ser el desarrollo del principio de participación que esté establecido en la Constitución. Otros pueden decir, no, bueno, es que participar es simplemente sentarse y opinar sobre las cosas. Nosotros decimos, hombre, eso es poca participación, tiene que tener algún grado de decisión. Luego ya podemos discutir cuánto, en qué medida, ¿no? Entonces, esta respuesta incide con lo que yo decía antes, no me voy a extender mucho, pero sí incide en eso. Quiere decir, la Constitución necesariamente es un ámbito más abierto, ahí hay un debate sobre en qué medida debemos transformarla o podemos transformarla. Claro, eso es otro tema, es decir, que un cambio de una Constitución exige tales mayorías y tales procedimientos que no es nada sencillo. Entonces, uno puede desear ir a eso, pero a lo mejor encontrarse en unas circunstancias que realmente es muy difícil. Yo no creo que hoy en día haya un consenso, que al final se llegase al consenso que necesita la transformación de la Constitución para llegar a una redacción distinta. A lo mejor estoy equivocado, ojalá me equivoque, ¿no? Pero yo sé lo que yo desearía que dijera, pero no sé si estamos en esas circunstancias. Eso es evidente, pero eso no quiere decir que dentro de ese contexto no haya otras cosas, ¿no? Quiere decir, bueno, lo mismo aplica al tema de la educación diferenciada, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, pero tiene también otro tipo de limitaciones o los acuerdos con la Santa Sede que nos has mencionado, pero que es lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a ver, aquí son algunas cuestiones que, claro, bueno, pues hay que ver qué procedimientos incluso de aprobación tienen de algunos de esos tratados y qué condiciones hay políticas, más allá de en este momento, en esta legislatura corta, que es tan compleja, sino en otras posibles circunstancias, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos ámbito para el desarrollo de la Constitución llevarlo a leyes. Lógicamente hay un debate político que es legítimo y que es normal que lo haya y que es normal que distintos gobiernos puedan tener distintas posiciones de eso. ¿Qué es lo que nosotros como gobierno intentamos? Hombre, pues creemos que hay una constelación de fuerzas que pueden ser favorables a esas posiciones y lo que pretendemos es llevar adelante esas medidas. Yo creo que en el momento que la LOMCE se aprobó, recordad que hubo aquella foto en el Senado de todos los grupos parlamentarios contrarios diciendo tan pronto como podamos vamos a revertir esa situación. Yo creo que hay condiciones para poder hacerlo y eso es lo que estamos intentando hacer. Seguramente en una legislación hay que ir más lejos y discutir más cosas y tal, pero bueno, hay que encontrar también un momento y una constelación de fuerzas que permita aprobarlo. Una ley orgánica necesita una mayoría absoluta del Parlamento y uno tiene una mayoría absoluta de votos potenciales, por lo menos a favor,
o si no, pues tendrá que hacerlo de otra manera o discutirlo, pero a lo mejor no es tan fácil de aplicar en ese momento. Y eso me lleva ya a lo último, que es la aplicación de las políticas, y es que con una misma legislación se han desarrollado políticas diferentes. Lo que quiere decir que el quid de la cuestión no solo es la ley, sino las políticas que hay en cada lugar, ¿no? Y con la misma ley, comunidades autónomas han hecho políticas diferentes, ¿no? Y entonces yo creo que esa es también una realidad que tenemos que tener. Y esto enlaza con algo que le oíamos ayer a Ángel Gabilondo, que decía, en política no basta con tener razón, hay que tener poder. Y es verdad que entonces podemos preguntarnos qué significa tener poder, pero claro, si no somos capaces de marcar la política en una comunidad autónoma, lo que quiere decir a través de los procesos electorales, a través de tal y tal, pues claro, el riesgo de que la interpretación de la normativa en la tramitación de políticas sea muy contraria a lo que pensamos, pues es evidente, vamos, no hace falta decirlo, ya lo vemos ahí. Pero podemos ver el ejemplo de cómo ha llevado políticas absolutamente distintas con la misma normativa, porque no ha habido cambio, la Comunidad Valenciana, antes de las últimas elecciones autonómicas o después de las últimas elecciones autonómicas, ¿no? Yo estoy seguro que en Madrid, con otra mayoría de gobierno, pues claro, con la misma ley se podrían hacer cosas muy diferentes, ¿no? Obviamente nosotros en la tramitación de la ley que estamos haciendo eliminamos cosas que introdujo la LOMCE y recuperamos cosas que venían de más atrás, o sea, volvemos a recuperar. Bueno, ahí hay un tema después, sobre todo después de la sentencia del Tribunal Constitucional con la educación diferenciada, pero evidentemente introducimos, algunos pueden pensar que, como José Luis, que tenemos que ir más allá, pero hemos introducido la preferencia de los centros. Me ha hecho pensar lo que dices de coeducación y tal, pero tienes razón, pero hay que formularlo de una manera que jurídicamente eso pueda ser, pero me quedo con la inquietud. Pero está claro que damos una prioridad en ese sentido. O, por ejemplo, marcamos la obligación de que los poderes públicos doten de plazas públicas a las zonas de nueva construcción, etcétera. Y eliminamos aquello que introdujo de la cesión de suelo público para tal. O eliminamos o introducimos, por ejemplo, que el hecho de que los centros tengan programas singulares, plurilingües, por no decir bilingües, o modelos de especialización curricular o tal, decimos que no podrá tener traducción en los procesos de selección del alumnado, o sea, procurando cerrar vías de segregación de ese tipo. Pero dicho esto, que creo que está bien hacer todo eso, luego los gobiernos autonómicos mueven las cosas porque es imposible que una ley estatal y en un contexto como el español diga absolutamente todo porque las comunidades tienen su ámbito de actuación. Entonces, mi mensaje es ese. Por un lado, está muy bien y presionadme y al Ministerio a que hagamos las cosas, pero también pensemos qué tenemos que hacer en esta comunidad para que podamos desarrollar políticas diferentes. La siguiente pregunta va dirigida a Menor y es, ¿qué etapa histórica ha tenido una legislación educativa que estuviera más cerca de garantizar el derecho a una escuela pública, laica y gratuita? Más cerca. A ver, en esto hay una parte teórica, histórica, y hay una parte también vivida. La parte teórica, lo que siempre hemos dicho, y un amigo nuestro del alma, Pérez Galán, desarrolló muy bien, fue que la enseñanza de la Segunda República, el plan, el proyecto, la idea y lo que lograron hacer en el poco tiempo que tuvieron fue fantástico, y yo creo que fue, según opinión de un ilustre personaje que no está aquí en este momento, Manolo de Puelles, gran especialista en esta temática, reconocido por todos, es que el único momento real de la historia española donde la educación pública tuvo una clara determinación del Estado por prestarle atención fue ese. Antes, nada, prácticamente nada. La prueba es lo que dijo Alejandro hace un rato, y es el grado de analfabetismo inmenso
a que llegamos en el año de nuestra terrible guerra civil, por ejemplo. Curiosamente, en el tiempo que escasísimo que tuvo la República, la cantidad de dinero que derivó para la construcción de escuelas, para la atención de la formación de profesores, para la mejora del nivel científico de este país, etc., es superior a lo que en toda la trayectoria desde 1851, la primera ley general, se había hecho. Punto primero. Punto segundo. El momento en que se llega a volver a considerar que lo que quería la República se ha logrado en términos económicos, estamos aquí en el año 1968. Es decir, que desde 1939 a 1968 prácticamente todo el sistema siguió exactamente igual que estaba, prácticamente. Lo cual explica una buena parte del analfabetismo funcional que tiene una inmensa cantidad de gente adulta en este país y que se refleja, por ejemplo, todavía en los estadillos de cómo va el sistema nuestro educativo de PISA, por ejemplo. Hay un informe cada 4 años, me parece que habla de la educación en general y da todavía una gama del nivel alto demográfico de nuestro país que tiene todavía unos niveles de analfabetismo muy gordos, muy potentes. Quien de aquí haya tenido contacto con escuelas de adultos habrá visto la cantidad inmensa de gente mayor que su gran preocupación durante prácticamente toda su vida ha sido aprender a leer y escribir, todavía. Y esto en nuestros barrios. No estoy hablando de sitios lejanísimos, apartados, como aquellos de las misiones pedagógicas a las que Alejandro le prestó atención con un libro precioso hace todavía muy poco tiempo. Por tanto, en plano teórico, en plano histórico, clarísimo, y esto se puede constatar, lo tenemos escrito mucha gente, esto es así. Repito, esto explica a su vez una buena parte de cómo está la estructura, digamos, cultural de nuestro país. En segundo lugar, de lo vivido, bueno, la primera cuestión, creo que es importante, es que durante muchísimo tiempo era una cosa aleatoria, dependía muy de con quién fueras a caer. Si vas a caer con un maestro que siempre ha habido, en todas las épocas, por horribles que fueran, siempre ha habido en algún rincón algún maestro o maestra maravillosos, pues tenías una educación pública, con todos los ideales de lo que entendemos por educación pública, fantástico. Alguna gente hemos tenido algunos de estos privilegios pese a haber tenido que circular por sitios horribles, por espacios educativos horribles. Bueno, afortunadamente no nos ha pasado nada, seguimos vivos. Pero como sistema, no como cosa voluntaria o de un grupito de gente que de alguna manera se coaliga para hacer cosas estupendas en la educación pública, que es lo que está sucediendo, esto todavía no existe. Mi teoría es que todavía no existe. Es decir, la buena educación a la que aspiran la FAPA para sus hijos y para los hijos de sus hijos, todavía sigue siendo en buena medida fruto de voluntarismo pedagógico, didáctico de sus profesores y, a su vez, de la cantidad de padres que estén implicados en la cuestión. El sistema como tal es capaz de generar muchos problemas de todo tipo, muchas disfunciones, muchos retrasos, diría que incluso mucho rencor de unos grupos con otros, rencor social, eso también existe en el sistema. No es explicable que la Iglesia Católica defienda con esa manera fantástica, como si estuviéramos todavía en el año 39, en su blog, se puede leer, en el blog de Escuelas Católicas, cómo ellos son los únicos del mundo que están preocupados por la buena educación de sus hijos. Los demás parece que somos imbéciles, tontos o gente que no estamos dedicados a nada. Estamos estropeando el panorama del mundo.
Esto existe todavía en este momento, no me lo estoy inventando. Pueden leerlo quien quiera, no, es público, no es una cuestión que me invento. Y bueno, yo espero que con las sucesivas reformas, que Alejandro es un gran experto en moverle la silla a los de la LONCE, porque fue un gran experto en moverla de Pilar del Castillo, dejarla en el aire, ya sabe los triquiñuelas por dónde hay que ir y el artículo que hay que tocar. Tanto que el propio Bert, un señor que hay que levantarle un monumento en algún sitio, este hombre, si se fijan bien ustedes en la estructura de cómo está esa ley en el Boletín Oficial del Estado, que es el que manda en estas cosas, de verdad, pues resulta que no se atreve a decir que es una nueva ley orgánica, sino que dice que, bueno, él admite la LOE. Ahora, pero yo aquí meto mano y hago lo que me da la gana y el artículo 1 quito esto y pongo aquello, etc. Yo creo que es el mejor sistema que puedes hacer. Igual que hizo este tío, tú le das la vuelta al tema. Pues aquí donde decía que tal, yo lo quito y vuelvo a poner lo que había. Como ya está colgada el proyecto de ley en la web del Ministerio desde el jueves, abierto a consulta pública, y se ha enviado a todos los órganos de consulta, incluida el Consejo Escolar del Estado, y por tanto CEAPA la tiene. No sé si os ha llegado aquí, pero CEAPA la tiene y tal, lo podéis ver. Pero efectivamente es eso lo que hacemos, volver a cambiar aquello, incorporar cosas, y para tranquilidad de muchos, la disposición derogatoria dice se deroga la ley orgánica para la mejora de la calidad de la enseñanza. Está muy bien porque lo hemos podido hacer, porque era muy complicado de derogar, porque no se podía derogar sin más, sino que hay que modificar lo otro y tal. Ahora, una vez conseguida, planteada, o sea, si se aprueba esa modificación, lo otro ya decae. Eso a su vez está muy bien, porque elimina esa teoría de que las leyes, tanta ley, otra ley, no, ya no hay otra ley, estamos con una. Estamos con la misma. Y la vamos. Yo creo que seguimos con la misma, siendo serio, creo que seguimos con la de Claudio Moyano, solo que con leve retoque. Bueno. Eso era 1857. Exactamente. Y el retoque fundamental sigue ahí. Tú te lees el artículo 2 y lees a continuación este que acabas de leer, el número 1, y está ahí todo. Todos tienen el derecho a la educación, pero no lo dice, punto. Se reconoce la libertad de enseñanza. Y esto de la libertad de enseñanza, cada uno lo entiende como le da la gana, claro. Desde CEAPA y FAPA, por supuesto, estamos muy pendientes de la publicación, estamos trabajando en ello y tendréis noticias nuestras también. La siguiente pregunta va dirigida a José Luis. Si la Constitución dice que las familias intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, nos preguntamos, ¿por qué en realidad los consejos escolares están formados de tal manera que el claustro de profesores tiene más peso efectivo que el alumnado y las familias? Es que no lo entendemos. Menos mal que lo de estamos trabajando en ello lo has dicho sin acento americano, porque si no... a ver, yo estoy convencido, un inciso antes de responder, yo estoy completamente convencido y no he tenido tiempo de desgranar entera la propuesta de anteproyecto, que vamos a ganar mucho con relación a lo que teníamos, entre otras cosas porque es fácil. Sé que es difícil darle forma, pero es fácil ganar sobre el escenario que nos dejaron. Lo que sí pido, antes de que se me olvide, es que esa disposición adicional que dice deroga la LONCE no desaparezca. No, cuidado, porque vamos a ver, vamos a un trámite parlamentario y al final, yo ya lo dije antes de que en un debate precisamente organizado por Rafael Simancas, en el que fui invitado como ponente, que íbamos a un escenario de la legislatura actual, antes de que se produjeran las elecciones, de un Congreso muy atomizado. Y claro, la gente dice, luego, la ley sale con los votos de este, del otro, del no sé qué, de no sé cuál, y yo decía entonces, y los votos siempre son a cambio de qué, y a veces el a cambio de qué no se puede dar. Esa es la realidad, ¿no?
Entonces, hay que ser conscientes de esto. Pero yo lo que pido es que en el a cambio de no sé qué no desaparezca, y sé que hay debates sobre ello, soy consciente, la derogación expresa de la LOMCE. Porque esta sociedad se merece que eso aparezca. Se lo merece. Si no aparece, la batalla no se habrá ganado. Y lo digo con intención para que, como sé que eres una persona, porque lo sé, me consta, que recoges lo que se te plantea, lo recojas con cariño, que sé que lo harás. Porque hay muchas personas que han dejado mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos días, muchas noches y mucho trabajo a cambio de, en algún momento, ver que aparecía la LOMCE se deroga. Y si no aparece, ese esfuerzo... Los consejos escolares son un escenario de lucha de poder. Es así. Cuando tú te sientas en un órgano colegiado que se supone tiene capacidad de gestión del centro, ahí hay un poder a repartir. ¿Y por qué lo tiene mayoritariamente el profesorado? Y evidentemente se sienta en representación de un claustro, entonces, por tanto, lo tienen. Ahora el debate es que recuperen los consejos escolares las competencias que perdieron, pero hay sectores que claramente se lo identifican con devolverle el poder al claustro, no a la comunidad educativa globalmente considerada. Es un escenario de poder. Y vamos a ser realistas. Las leyes educativas se legislan, se gestionan y se aplican por personas del sector docente. Luego, es evidente que es difícil tirar piedras contra tu propio tejado. También es verdad que es lógico que en parte sea así. ¿Quién más va a tener conocimiento de la educación que quien es un profesional de la educación, ¿no? Y además, en esta comunidad autónoma lo sabemos muy bien, cuando se ha hecho algún intento de poner al frente de una consejería a una persona que no venía del sector docente, por ejemplo, Lucía Figar, pues en fin, qué experimento, ¿no? Claro, entonces, pues tampoco podemos decir, oiga, es que hubo un consejero, una consejera en alguna comunidad autónoma, de luego en Madrid no la podemos poner como ejemplo, que no viniendo del sector docente fue capaz de gestionar bien la educación. Aquí no podemos decir eso, así que, claro, pero en el fondo esto obedece también a esa lucha, si quieres, corporativa, de no perder el poder de cómo va a funcionar el centro. De hecho, ahora cuando se habla de volver a redimensionar las competencias de los directores y de las directoras, cosa con la que estamos de acuerdo las familias porque han ido muy lejos, hay quien plantea otra vez volver al modelo en el que el director es esclavo del claustro. Claro, y nosotros no queremos como familias ese modelo, entre otras cosas porque queremos directores y directoras que sepan hacer su trabajo muy bien, no que sean los más guays del centro. No que sean los más guays. Si además de hacer su trabajo bien son los más guays, mejor. Pero si nos ponen en la balanza hacerlo bien o ser los más guays, vamos a hacerlo bien. Porque estamos jugando con nuestros hijos y nuestras hijas. Y para las copas y las cañas y los cafés, pues nos quedamos luego, después. Y nos vamos de marcha todos juntos con los guays. Entonces tiene que haber un sistema mixto que equilibre esto. Y en el consejo escolar tiene que haberlo igual. Las familias no pedimos pasar del poder del claustro al poder de las familias, porque entonces lo que desplazaríamos sería quién tiene el peso para imponer, y no se trata de eso. Se trataría de ir a una legislación que fomentara, si no obligara, pero sí fomentara el consenso, el trabajo por el consenso, en el que las cosas tienen que salir porque todos los sectores han encontrado un escenario en el que aquello que se va a hacer satisface a todos los sectores. Ya sé que eso es difícil de legislar, muy complicado, pero es la única manera de evitar que una parte tenga más poder que el resto. Y en el fondo ese debate viene dado precisamente por eso, porque estamos peleando por el poder. ¿Poder de quién decide? Y hay un salto cualitativo que tenemos que dar y es entender que somos una sociedad democrática y, por tanto, la gestión de lo público tiene que ser una gestión democrática y pública, no una gestión de un profesional que impone y los demás escuchan. Eso no debería de ser. Aún así, por supuesto, cada uno tiene que tener su rol, su perfil, y hay cosas que no pueden quedar al albur de una decisión caprichosa de un colectivo, por muy interesado, muy
coherente que se considere el colectivo, porque el colectivo también puede meter la pata y al final el que firma un documento es el que luego se tiene que responsabilizar de él y todos podemos tomar una decisión que legalmente no es viable y meter en un lío al que tiene que poner la firma en nombre de todos, ¿no? Pero bueno, yo desde luego iría por el camino de intentar fomentar, si no casi obligar, la toma de decisiones por consenso. La FAPA Francisco Giner de los Ríos lleva más de 40 años trabajando por una educación pública de calidad. En nuestra sede hay unos cuadros preciosos, los que no habéis ido a nuestra sede podéis visitarla, en los cuales el histórico desde el principio hay unas reivindicaciones de infraestructuras, de ratios, de masificación, que tristemente cuando haces el repaso de todos estos cuadros ves que aún continuamos así. Bueno, aprovechando que tenemos a Alejandro Tiana, la FAPA como representante de familias, el representante real de las familias de la Comunidad de Madrid y CEAPA a nivel estatal, por supuesto nos ofrecemos a participar porque las familias tenemos mucho que decir en educación. Y bueno, ahora tenemos un turno de palabras muy escasito. A ver, mi azafato, que me comunica que... 20 minutos tenemos, como mucho. Prometemos responder breve. Vale, pues vamos a iniciar un turno de palabras. Al final sí quiero reservar un par de minutos para cada uno para que nos digan lo que ellos nos quieran comunicar. Así que empezamos con el turno de palabras. Arantxa Ventura, que ya ha cogido el micro. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a los tres. Igual que cada uno habéis dado las gracias por estar aquí, os lo tenemos que dar nosotros. Fue una apuesta el que estuvierais aquí y que se hablara del artículo 27, que sí se oye, porque los que leemos el artículo no lo entendíamos, cómo querían casar eso que no casaba. Me voy enfadada, pero también preocupada por lo que has dicho del cheque escolar, que tiene cabida en el articulado. O te he entendido eso, espero haberme equivocado. Pero el problema, Alejandro, que con lo que hagáis en el Ministerio, en la Comunidad de Madrid no vale. Hemos tenido una LOE, pero es que esa LOE no se ha aplicado, porque la han estado bordeando continuamente. Y no nos van a callar y vamos a seguir. Y esto parece al final que tejemos de día y destejemos de noche. Tenemos una comunidad muy, muy complicada y es cierto que hay que derogar la LOMCE, llevamos muchos años pidiéndolos, pero en Madrid, como sigamos con estas políticas, no es suficiente. Y el tiempo pasa. Muchas gracias de nuevo y ha sido un placer escucharos. Lo del cheque escolar y la reflexión que aquí con la LOE ha pasado lo que ha pasado. Bueno, soy rápida. Yo quería hacerles una pregunta que me imagino que se la habrán hecho en otras intervenciones. Si tuvieran el poder de rebobinar y volver al artículo 27 cuando se creó, ¿qué pondrían en ese artículo? Porque quitarlo me imagino que quitarían todo o casi todo, pero solo uno, o sea, una frase, ¿qué pondrían? Yo si quieres te respondo fácil a esto. Yo soy de los que dice que no se puede reescribir la historia. En aquel momento las personas que estaban tenían un contexto muy concreto, muy determinado, con unas amenazas muy ciertas y entiendo que hicieron lo que pudieron. Ahora es fácil ver dónde se produjeron a lo mejor equivocaciones, si se puede medir así. Como cuando se legislaron los conciertos, ahora sabemos todo lo que eso ha traído, pero entonces no se pensaba seguro, porque yo he escuchado a Maraval de ser el primero que dice, pues igual nos equivocamos, pero claro, es que entonces había unas circunstancias, una situación heredada que había que... Yo creo que ahora, y enlazo con el tema de tocar o no tocar el 27, cojo una idea que Antonio Viñao, y en el momento en el que presentamos el libro lo dije, porque él lo había expresado en un encuentro anterior, por tanto no es idea mía, es idea de él, que yo todo lo que es bueno lo cojo. Antonio Viñao dice que tanto como tocar el artículo 27, lo que hay que hacer es meter un artículo nuevo, eso sería seguramente más fácil, que desarrolle los derechos del menor, para que el artículo 27 se tenga que interpretar en base al artículo que recoja los derechos del menor. A mí esa idea me parece muy potente, mucho más potente que empezar a pelearnos ahora por una coma o un punto que va a ser muy complicado de quitar del artículo 27.
Por supuesto que yo quitaría algunos, creo que antes los he dicho, aunque no los haya mencionado tal cual, pero creo que la idea de añadir un artículo sobre los derechos del menor, gran ausente, es mucho más potente que tocar el 27, bajo mi punto de vista, ¿eh? Que conste que yo del 27 quitaría unas cuantas cosas. Personalmente, pero no, en fin, es una opinión personal, probablemente volviera directamente a lo que decía la Constitución de la República al respecto. Está clarísimo lo que dice y evita toda esta parafernalia de 10 subartículos en los que hay que ir explicando esto, lo otro, lo demás allá. Estaría de acuerdo en lo que dice José Luis y añadiría simplemente una cuestión para que la cosa quedara más remarcada. El sistema educativo se basa fundamentalmente en la educación pública. Este es el eje fundamental del sistema. No de esta manera que cualquiera lo puede interpretar como quiera. Y en nuestra comunidad concretamente, sin llegar a la LOMCE, que la LOMCE lo ratifica la opinión de la comunidad, viene a decir que, bueno, puede haber necesidades sociales que permiten interpretar esto de la enseñanza pública como le sale de las narices al primero que tenga el mando en el tinglao. Y no solo eso, sino derivar el dinero necesario hacia donde él quiere. Este es el problema. Como todo el mundo sabe, el problema fundamental que ha tenido y tiene la enseñanza pública es falta de recursos, pero la falta de recursos, recursos sobre todo de tipo material, porque humanos hay, bueno, como en todas las estructuras hay de todo, pero hay afortunadamente hay una gran cantidad de gente que ha dejado su piel en este asunto, de que lo que no ponía la administración lo ponían ellos con su esfuerzo y con su voluntad. Pero a estas alturas esto hay que darle consistencia, no puede quedar en un voluntarismo eterno. No, hay que darle consistencia. Entonces, la fórmula es esta. Y ese artículo debería llevar, por tanto, un añadido en el que entiendo que debería ir los recursos, la cuestión de la dotación necesaria para que eso sea verdad. Una enseñanza de calidad. Esa palabra que se la ha apropiado la derecha y que nosotros parece que tenemos miedo a usar. Yo creo que tenemos más derecho que nadie a usar. Y segundo, en libertad. Es otra palabra que nos han robado. No es una palabra para usar de manera capciosa, absolutamente sesgada, como que, bueno, esto de la libertad es que yo pueda llevar a mi niño a donde quiera. Es como si dices, tengo derecho a ir de vacaciones, y digo, mira, ahí tiene usted un parque fantástico. No, es que yo quiero ir a Londres, ahora mismo. Digo, bueno, pues vale, pues vaya usted a Londres. ¿Quién se lo niega? Por tanto, ya sé que todo lo que estoy diciendo es mera utopía, pero bueno, es mi desiderata. Como tengo aquí a Alejandro, sé que me va a hacer caso y mañana el BOE ya saca todo esto. Bueno. Aparte de que me voy a ir abrumado de tareas pendientes, pero bueno, bromas aparte. Yo, en fin, yo creo, como dice José Luis, que cada cosa es fruto de su momento y tal, es muy difícil enmendar la plana porque quizás habría que darle una vuelta completa. No me refiero solo, o sea, abordarlo incluso de manera diferente. Pero, en fin, por no evadirme mucho, yo sí me gustaría añadir un énfasis mayor en lo que es el derecho a la educación. Y además yo lo enfocaría, como decía José Luis, porque me parece que eso es muy poderoso porque tiene además otras implicaciones y es, por ejemplo, que al hablar de educación no parezca que hablamos solo de escolarización y que, por tanto, porque los derechos del menor el derecho a la educación va más allá de estar sentado en un aula, etcétera, y yo creo que esa sería una visión, en el momento en que se aprobó ni se hablaba de esto, pero hoy en día sería algo positivo y también matizaría la libertad de enseñanza, porque como solo dice se reconoce la libertad de enseñanza,
esto ha dado lugar a muchas cosas. Por ejemplo, la libertad de elección. La libertad de elección forma parte de la libertad de enseñanza. Hombre, sí, desde un punto de vista, pero a lo mejor no desde otro. O sea, la libertad de elección puede derivar de la libertad de enseñanza, pero no de la libertad de mercado, que parece que se escapa, pero que sin embargo lo es. Y no se menciona que es fruto del conflicto que hubo en el Tribunal Constitucional con la LOECE, la libertad de cátedra de los docentes. Están plegados al ideario del centro o sea, que se habla de libertad de enseñanza, pero no se matiza. Y dentro de la libertad de enseñanza, aparte de que no podemos dejar que nos roben el término de libertad, porque siempre hemos sido defensores de la libertad y algo nos ha costado a algunos de nosotros en épocas más complicadas, pues aparte de eso, el término libertad tiene todo un conjunto de contenidos que tradicionalmente unos han sido defendidos por unos y otros han sido defendidos por otros. Y claro, el tema de la libertad de cátedra ha llevado en España algunos de los conflictos, las cuestiones universitarias más duras que ha habido y, por tanto, a mí sí me gustaría explicarlo. Luego podrían ser muchas más cosas, pero esto sí que me parece que es un tema. Yo, como eso lo he escrito en otros lugares, para mí la importancia crucial que tiene el principio del derecho a la educación, y que la libertad de enseñanza está claro que también, pero es el derecho a la educación del menor y eso debería primar sobre cualquier otra cosa en condiciones de libertad, obviamente, pero yo creo que eso sí que es un asunto que quizás no se refleja tanto como a mí me gustaría. Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando, vengo de un AMPA de Villaverde, de un instituto. Bueno, yo lo primero que quiero decir que sería inadmisible que el PSOE, si llega al poder, no derogara la LOMCE. No hablo de estos 2 años que está, o sea, sería injustificable y sería inadmisible por parte, en la línea que ha hecho José Luis Pazos, por parte de mucha gente que nos hemos dejado la piel, entre los cuales me incluyo, para que esta ley por lo menos esté en vía muerta, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, le voy a hacer una puntualización, si usted me lo permite, cuando ha empezado su intervención. Creo que con el tema cuando ha empezado a hablar sobre el tema de que los últimos años del franquismo no fueron iguales que los primeros. A mí es un discurso, de verdad se lo digo con todo respeto, que me parece un poco peligroso, ¿no? Ahora que se está blanqueando el tema del franquismo desde todos los medios de comunicación y todo, quiero decir que en los últimos años del posfranquismo hubo casi 300 muertos. Una de ellas, Yolanda González, con 19 años, que la sacaron y la asesinaron los falangistas. Y que el otro día, en una placa que la pusieron en latina, ha amanecido con un símbolo nazi. Entonces, vamos a llamar las cosas por su nombre. La última etapa del franquismo fue no tan cruel como los años 50, pero también tuvo su grado de crueldad. Eso, por favor, es que es un tema que a mí, el tema de las expresiones, me molesta bastante. Pero yendo a lo que nos estamos hablando, ¿para cuándo, si se hace una reforma de la Constitución, del artículo 27, como se habla, para cuándo va a haber un gobierno de izquierdas? En este caso, lo único que tiene posibilidades es el PSOE, que se trate desde el tema curricular, la memoria histórica o el tema de los 40 años de la Guerra Civil, como se debe tratar y como no se está tratando ahora actualmente, ¿no? O sea, es lamentable que las AMPAs tengamos que meter proyectos de memoria histórica de tapadillo en los centros de secundaria. O sea, es lamentable. ¿Para cuándo algún gobierno valiente va a ser capaz de hacerlo por ley y que los currículum, tanto de bachillerato como de la ESO, se trate con total, pues como fue, no digo ni, pero por lo menos como fue, cosas que ahora mismo nos están dando. Y si eso ustedes lo tienen contemplado. Y muchas gracias. ¿Hablas tú? Bueno, en relación con el primer punto, hombre, yo quiero que se entiendan las cosas en el contexto en que las hay. Es decir, yo no estoy haciendo una valoración política del régimen franquista, sino decir que socialmente y en otros sentidos hubo cambios. O sea, que decir lo contrario, si se entiende que es legitimar el franquismo, por favor, que no se entienda así. Pero es evidente que la sociedad española del año 70 no era la misma del 50. Eso está claro. Y yo creo que eso explica los cambios que se produjeron en la sociedad y cosas que explican qué es lo que sucedió. Y entonces yo creo que tampoco uno puede cerrar los ojos ante eso, porque es que si no, no entiende algunas dinámicas históricas. O sea, en fin, yo tengo más que cuidado con lo que significa eso, porque, bueno, porque lo que dice usted es cierto, pero no solo eso, ¿no? O sea, en fin, que a algunos también nos tocó
pasar por algunos tragos no cómodos en esos años, precisamente del final. Pero es verdad que algunas cosas no se explican si no se entiende que históricamente no el régimen franquista, sino la sociedad española fue cambiando, y eso es obvio, ¿no? Pero bueno, dicho eso. Lo siguiente es... Bueno, yo creo que esos temas, en buena medida, en lo que eran los currículos desarrollados de la LOE, estaban incluidos. No sé si era totalmente satisfactorio o no, pero estaban incluidos. Pero quiero recordar una cosa, y es que los currículos que se aplican en las escuelas son los que hace la comunidad autónoma a partir de las enseñanzas mínimas. Y parece que sea, no es por exonerar responsabilidades, sino porque es el estado en el que vivimos y, por tanto, qué pasa en la comunidad autónoma es fundamental. Y yo con eso lo que quiero decir es, primero, gracias a todos los que habéis hecho aquí realmente una resistencia que ha impedido que algunas cosas fueran más allá, a pesar de todo lo que se ha ido, pero en algunas se ha impedido que fuera más allá. Por ejemplo, pues el intento de privatización de la sanidad, pues no se consiguió. No digo que no hayan hecho cosas, pero no consiguieron ir tan allá como habían ido en Valencia o en otros lugares, y fue la resistencia que hubo en determinadas cosas. Y con la marea verde en el ámbito de la educación pasó exactamente lo mismo, ¿no? O sea, dar las gracias, pero por otro lado también ser conscientes de que eso juega de otra manera, porque hay cosas que desde el Gobierno del Estado, por muy buena intención que tenga, por mucha visión política y por mucho tal, llega hasta donde llega, quiero decir, porque precisamente la educación es un ámbito en el cual la capacidad de actuación de las comunidades autónomas es muy grande, ¿no? Y entonces no quiero con eso evadir responsabilidades, porque es evidente que eso tiene que estar incluido en lo que desde un gobierno se haga, pero no es desligable de lo que se hace luego en la comunidad autónoma, y por tanto esas dos cosas tienen que estar muy entrelazadas. ¿Puedo añadir una cosa? Lo último que dijiste a propósito de la memoria histórica, creo que merece la pena el hablar de ello, pero con más profundidad. Punto primero, con un mal programa o con un mal currículum se puede hacer muy buena historia, sé muy bien de lo que hablo. Con un buenísimo currículum, yo he conocido gente que ha hecho malísima historia en sus clases, malísima, y los chavales han salido más ignorantes que entraron. Tercer aviso, nuestros chicos que van a ser profesores pasan actualmente por un máster. Conozco una persona que cada vez que llegan para hacer el máster de educación, les hace una pequeña encuesta. Y la encuesta consiste en 20-30 ítems con nombres e historias de lo que llamamos historia actual. Entendiendo por historia actual ese campo que abarca la memoria histórica, pero más. Eso es un campo relativamente reducido, aparte que sometido a múltiples maneras de visión vivida. Por tanto, la memoria que se mantiene es una memoria relativamente distinta, ¿vale? Pero en historia hay que jugar con algo más fuerte y más potente. Pues bien, primera constatación que hace este amigo profesor en una universidad madrileña. El 40% de sus futuros alumnos de educación, tanto para magisterio como para secundaria, resulta que no tienen ni idea de historia actual. Consecuencia, o a donde yo creo que hay que ir a dirigir el tiro, es sobre todo al tipo de formación que se exige actualmente al profesorado para impartir áreas tan potentes, tan maravillosas como es la explicación histórica. No simplemente con que aparece memoria histórica en un programa. Eso puede ser una trampa como cualquier otra. Aunque, lógicamente, si a mí me ponen que tengo que hablar de la memoria histórica, puedo hacerlo de muchísimas maneras, y una de ellas, o muchas de ellas, falaces, totalmente falaces. Concluyo con una cuestión. El último curso de formación permanente de profesorado al que tuve acceso, porque era el único que ofrecía mi materia
doña Esperanza Aguirre y su gente, era una cosa de Pío Moa, para que yo aprendiera a enseñar historia. Quien conozca a Pío Moa ya sabe de qué estoy hablando. Nada más. Pues por tiempo, me parece que preguntas azafato, ya no hay más preguntas. Los ponentes van a dedicar 1 o 2 minutos para dirigirse a vosotros. 50 segundos, acabamos de perder un poco más. Va a ser súper rápido. Si puede ser los 3 mejor. Sí, claro. José Luis, Menor y Tiana, en ese orden. Muy bien. Tic-tac, ya. Vale. Bueno, pues 2 cosas de las que no hemos hablado que sí me gustaría hablar. Una, formación profesional, dado que ahora el ministerio se llama formación profesional. Sé que hay un debate e incluso se está revisando posiblemente jurídicamente lo que han hecho algunas universidades privadas con el tema de la formación profesional de grado superior, que la han llevado a esos espacios para ya captar al alumnado y ya tenerlo allí dentro para luego tal, y que existe la tendencia de ver cómo impedimos eso para que eso no sea así. Yo me atrevo a aventurar lo que aventuré con el tema de la segregación por sexos, es un camino jurídicamente perdido. La autonomía universitaria, y más en la privada, les da plena capacidad para hacer eso, pero nos encontramos en la escuela pública que hay una tendencia, incluso de algunos, de que deje de ser el ciclo superior enseñanzas superiores para volver a ser enseñanzas medias, lo cual ya sería un desastre, que no tengan nunca ese espacio universitario. Yo discrepo profundamente de eso porque en un país en el que se tiene que dignificar la formación profesional, dejarle claro a los padres que cuando un alumno o una alumna va a hacer un ciclo de grado superior, entra en enseñanzas superiores y, por tanto, en un escenario universitario es básico, sobre todo si la privada ya está vendiendo eso. O sea, trabajar el escenario de que por la privada estás en la universidad y por la pública estás en un instituto es una guerra que perjudica a la pública. Es así de sencillo y, por tanto, pido que esto se reflexione. No hace falta llevarlo a la universidad, tiene que seguir estando en los centros de formación profesional. Pero los centros de formación profesional para los estudios superiores pueden ser considerados centros de enseñanzas superiores. Cuando un chico o una chica, y lo sabes bien porque has sido rector, va a recibir enseñanzas de la UNED y da clases en un instituto, mi hija, por ejemplo, en este momento, ella no va a un instituto, va a la universidad. Las da en un instituto, pero está en la universidad, porque está en la universidad. Si alguien va a hacer un ciclo de formación de grado superior a un centro de FP público, va a un centro universitario, centro de educación superior, está yendo a algo que a su familia puede ser que le suene de otra manera. Y a lo mejor le dejan hacer lo que quiere hacer en lugar de obligarle a ir por donde no quiere ir. Esto es una cuestión importante. Y la segunda cuestión, y perdón que me he ido de los 50 segundos, sobradísimamente. No, es simplemente llamar una reflexión de cara al futuro. De cara al futuro. Vamos a una sociedad, por más que nos guste, pensar lo contrario, yo creo que quien piensa lo contrario, en el que la educación va a tener que coger valor por el simple hecho de ser educado, por el simple hecho de crecer personalmente en tu periplo formativo, porque el trabajo tiende a desaparecer. El trabajo tiende a desaparecer, tal y como lo hemos entendido nosotros, de trabajar toda la vida, tener una estabilidad. Eso se ha terminado, pero es que además vamos a una sociedad en la que, nos guste o no, las máquinas nos quitarán trabajo y ya no se puede vender la formación solo como una salida laboral. Así que en ese desarrollo a futuro de la reforma que tenemos que tener, habrá que recuperar la alegría de aprender por aprender. Bueno, yo quisiera tomar el hilo de lo que acaba de decir José Luis con las máquinas. Estoy leyendo un libro fantástico que les recomiendo, que se titula Trabajos de mierda. Y en el Trabajos de mierda es de un gran antropólogo
que está haciendo un trabajo de análisis social tremendamente interesante. Se lo recomiendo vivamente que lo lean porque es sumamente lúcido para entender muchas cosas, incluidas algunas de las que hemos estado hablando aquí. ¿Qué es un trabajo de mierda?, dice él. Lo remito a que repasen, mientras leo esto, lo que han vivido ustedes desde el año 2003 y que José Luis ha contado fantásticamente en su libro. No los callaré. Un trabajo de mierda, dice Graeber, es el autor, es empleo tan carente de sentido, tan innecesario o tan pernicioso que ni siquiera el propio trabajador, suponiendo que quienes nos han mandado en Madrid fueran trabajadores, es capaz de justificar su existencia, a pesar de que, como parte de las condiciones de empleo, dicho trabajador se siente obligado a fingir que no es así. Borren ustedes todos los trabajos de mierda que tengan en la cabeza relacionados con el sistema educativo y verán que se quedan más a gusto. Con lo cual, quiero decir lo siguiente. Creo que hemos acertado con titular a nuestro libro o subtitularlo Cuaderno de quejas. Espero vivamente que la siguiente vez que nos veamos, después del paso de Alejandro por ese maravilloso ministerio sobre todo, y de otra gente, claro, pues podamos decir que tenemos muchas menos quejas que decir. ¿Vale? Nada más. Gracias. Intentaré ser breve. Por deformación profesional, me he dedicado a estudiar mucho la historia de la educación española de los siglos XIX y XX, y entonces pues tengo una... ¿Soy yo? ¿Aquí detrás esto? Ah, vale, pues me retiro para hablar el final. Ah, vale. Gracias. Es lo que le va a pasar a las máquinas futuras, ya verás. Te van a programar mal y después... Ya verás. Bueno, digo que por deformación profesional, al ser historiador de la educación, pues tiendo a ver muchas veces hacia atrás, que es lo que hay. No se oye. Ahora se habrá apagado. Ahora, ¿ves? No, ya está, ya se oye, creo. Bueno, pues digo que tiendo a ver las polémicas que ha habido y en el libro de alguna manera también lo he hecho, pero además me encargó una parte histórica y claro, necesariamente tenía que hacerlo así, ¿no? Pero saliéndome de ese contexto, a mí lo que sí me preocupa y viene muy al hilo de lo que dice José Luis y de lo que dice Manolo, es cómo está cambiando nuestra sociedad. Cómo está cambiando el sentido del trabajo no es más que una manifestación muy importante, muy importante. La OIT está ahora precisamente con todo un proyecto planteándose sobre el futuro del trabajo y cómo incide en distintos ámbitos y entre otros en la educación. No es un tema trivial y no es un tema para el que tengamos respuesta sencilla, pero para la educación es crucial. Y entonces a mí sí hay un asunto que me preocupa y es cómo vamos a afrontar los retos nuevos que nos vienen, ¿no? No quiere decir que me quiera evadir de lo que es la historia que tenemos y de los problemas que tenemos que nos vienen arrastrados, pero yo creo que tampoco haríamos bien si solo nos fijásemos en lo que tenemos que nos viene de atrás y no en qué es lo que necesitamos buscar para adelante. Y eso no es sencillo, pero tenemos que intentar hacerlo, ¿no? Y a lo mejor sobre eso se puede intentar construir también nuevos consensos, que no sé hasta dónde llegarían o hasta dónde no, pero por lo menos intentarlo, entrar en discusión. Por ejemplo, ahora con los cambios de la ley y la derogación de la LOMCE, que viene en el anteproyecto que ha hecho el gobierno socialista, viene. Y yo creo, y va a llegar así al Congreso de los Diputados. Yo me imagino que eso no es de los temas controvertidos, porque como lo hemos hecho muy finamente, se puede hacer sin graves problemas. Pero, en fin, ya a mí se me escaparía eso, ¿no? Pero digo que más allá de esto y de volver a recuperar cosas que no debían haberse perdido y volver a quitar la doble titulación y cosas de ese tipo,
A mí me preocupa, por ejemplo, qué currículos debemos desarrollar para lo que nuestros jóvenes necesitan. Tenemos los currículos sobrecargados, extensos, que se traducen en libros de texto sobrepasados, en docentes abrumados y que seleccionan como, perdón, Dios les da a entender, etcétera. Y yo creo que ese es un tema de suficiente envergadura para que socialmente y en la comunidad educativa lo afrontásemos. No es más que un ejemplo. Por ejemplo, o el tema de la FP que tú dices, o sea, son temas de suficiente entidad como para que los abordásemos. Y a mí me gustaría que, a ver si podíamos dejar ya resuelto ese tema de que no haya doble titulación, que haya tal, para centrarnos en estos temas que realmente son los que van a configurar el futuro, ¿no? No sé si lo vamos a conseguir, no sé qué dificultades vamos a pasar, no sé tal, pero yo creo que es necesario como sociedad que lo hagamos, porque si volvemos a discutir siempre de lo mismo, corremos un riesgo de entrar en un bucle que no nos permita avanzar, y es necesario avanzar en muchas cosas. No quiere decir que olvidemos lo otro, obviamente, entiéndaseme bien, pero que tenemos que poner energías en hacia dónde vamos, porque es que las urgencias se echan encima, ¿no? Y nuestros chicos y chicas pues, se van a encontrar con un mundo muy diferente al que conocemos y les tenemos que dar las mejores armas, la mejor formación para hacer frente a eso y para hacerlo con todos estos valores que defendemos, con unos valores además críticos, con unos valores constructivos de empoderamiento personal, etcétera, etcétera, pero es necesario que les ayudemos a eso y para eso tenemos que reflexionarlo. Espero que seamos capaces. Vosotros sé que trabajáis en eso. Esta es la prueba de que un sábado a estas horas estéis tantos aquí. Es una demostración y, bueno, pues espero que todos juntos podamos seguir adelante en ese camino. Muchas gracias a todos.